Amigos, estamos de regreso. Lamentamos la situación que sucedió anteriormente, pero se nos fue la luz y tuvimos que cortar. Bueno, no tuvimos que cortar, se cortó de hecho. Ya tenemos aquí al doctor. Voy a cederle el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos otra vez. Yo no me percaté que la luz eléctrica se había ido en México y seguí y terminé la conferencia, pero la vamos a dictar de nuevo para que quede registrada y también para que puedan participar todos y cada uno de ustedes. Em, Habíamos quedado, según me dice Alicia, en la clasificación de los procesos civiles del nuevo Código Procesal Civil. Teníamos procesos de conocimiento, porque son procesos declarativos, en el cual están estructurados de modo tal que el juez conozca de los hechos, los confirme a través de las pruebas y pueda dictar el derecho al caso concreto. Dentro de estos procesos de conocimiento tenemos el proceso ordinario, que es el único que tiene el carácter de cosa juzgada material, y es el proceso más largo y con más fases procesales. Tenemos también procesos de conocimiento especial, como el proceso monitorio dinerario y el proceso monitorio arrendaticio. El monitorio dinerario es para el cobro de deudas dinerarias líquidas y exigibles establecidas en documentos, en títulos ejecutivos y en documentos no cobratorios. Mientras que el proceso monitorio arrendaticio es para el desahucio de relaciones inquilinarias por causal de falta de pago de la renta y la causal de vencimiento del contrato. Esa era la que, por ejemplo, el señor Barriga hubiera metido a don Ramón porque nunca pagaba la renta. Luego tenemos los procesos sumarios, que también tienen el carácter de cosa juzgada formal, y en el cual pues se ven los interdictos posesorios, la suspensión de obra nueva, el derribo de árbol o bien ruinoso. Tenemos los desahucios por otras causales que no sea la falta de pago y el vencimiento del contrato, la tutela a los derechos de las personas consumidoras, competencia desleal, entre muchos otros que son 14 pretensiones que se ven en este proceso sumario. Por otro lado, el Código Procesal Civil establece procesos de ejecución, que son tanto la ejecución de sentencias dictadas en procesos de conocimiento. Hay diferentes tipos de ejecución de sentencia dependiendo del tipo de condenas, ejecución de sentencia de dar, de hacer, de no hacer, de pagar una suma determinable en dinero, de pagar una suma determinada. Tenemos también los procesos de ejecución hipotecario y prendario establecidos para deudas garantizadas realmente con un bien a través de un título ejecutorio, prenda o hipoteca. Por otro lado, tenemos los procesos especiales que deben llevarse procedimientos, que son los incidentes y las tercerías. Dentro de los incidentes tenemos dos modalidades: el incidente fuera de audiencia, que tiene una estructura mixta. Hay la demanda incidental es por escrito, se contesta por escrito, pero tiene una audiencia oral en que se recibe prueba. Y tenemos el incidente totalmente oral, que es el que se plantea y se discute y se resuelve dentro de una audiencia oral. Y por otro lado, las tercerías, que son procedimientos especiales para levantar embargos dictados en procesos de ejecución. Tenemos la tercería de dominio, la tercería de distribución y la tercería de mejor derecho. Por otra parte, el Código Procesal Civil establece los procesos no contenciosos, en los cuales es un procedimiento administrativo en sede judicial. No hay actor ni hay demandado, no hay demanda ni hay contestación, sino que hay un promovente que gestiona un procedimiento para que la autoridad judicial civil le reconozca un derecho. En este caso tenemos el pago por consignación, el deslinde de demarcación de inmuebles, la declaratoria de ausencia, la presunción de muerte y las informaciones posesorias, que es un trámite de denuncio para usucapir bienes que no estén inscritos en el registro
Nacional de la Propiedad Inmueble. Y por último tenemos las sucesiones, que están del artículo 115 a 135, en el cual pues no se establece un proceso oral, sino que es un proceso escrito con algunos incidentes en caso de oposiciones, pero que realmente no tiene la estructura oral. ¿Dónde se da la estructura de la oralidad? Básicamente se da en los procesos de conocimiento, en los de ejecución y especiales. En ellos hay audiencias orales. Como cuarto tema, vamos a ver el proceso ordinario civil, cómo se establece de acuerdo a los principios estudiados y cómo se implementa las fases orales principalmente en las audiencias. El proceso ordinario civil es, como lo había adelantado, es un proceso de conocimiento plenario, es el más extenso, tiene más actos procesales, tiene mayores fases, las partes tienen de mayores oportunidades y medios de impugnación para hacer valer sus derechos y por ende tiene como objeto la emisión de una sentencia con el carácter de cosa juzgada material. Por ello, sujeto y regulación va a ser que el ordinario civil, siendo el más amplio de todos los procesos contenciosos, va a conocer de toda pretensión que no tenga un procedimiento especial expresamente señalado. Esto de acuerdo al principio de residualidad del proceso ordinario que está en el artículo 101 del nuevo Código Procesal Civil. ¿Qué características tiene este proceso ordinario oral? Bueno, es un proceso declarativo, es el único en que se puede declarar la existencia, constitución, modificación o extinción de un derecho en forma definitiva, dado que, insisto, la sentencia tiene carácter de cosa juzgada material, es de conocimiento pleno, en el cual se puede discutir cualquier tipo de pretensión y se puede alegar cualquier tipo de excepción. Y esto hace que tenga un ámbito ilimitado, de modo tal que incluso se pueden discutir pretensiones de procesos especiales en un proceso ordinario. ¿Cuáles son la estructura del proceso ordinario? El proceso ordinario tiene tres fases. Una primera fase escrita, que es la fase de alegación, que va desde la demanda hasta el auto de señalamiento a audiencia preliminar. Esta fase es eminentemente escrita. Por otro lado, tenemos una segunda fase, que es la audiencia preliminar, en la cual pues sirve de filtro, es una audiencia técnica en la cual se delimita el objeto del debate y lo que va a ser el objeto de prueba, y luego una audiencia complementaria, que es la audiencia de pruebas, donde se practica la prueba, se hace el alegato de conclusiones y se dicta la sentencia. Procedamos a analizar paso por paso cómo es este proceso ordinario civil oral en Costa Rica. La demanda ordinaria se presenta de acuerdo a los requisitos del artículo 35.1 del Código Procesal Civil. Lo primero que tiene que analizar el juez a la hora de recibir una demanda es si la demanda es proponible o no. La demanda improponible está en el artículo 35.5 y puede ser decretada de oficio o a gestión de la parte demandada. Es un estudio preliminar de la procedibilidad de las pretensiones de la demanda. Si la demanda tiene pretensiones que sean evidentemente improcedentes, contrarias al ordenamiento jurídico, o que sean de carácter absurdo o improcedente, o si el actor evidencia claramente una falta de legitimación en su acción, o si la demanda está siendo objeto de cosa juzgada, litispendencia o transacción o conciliación, puede declararse la demanda improponible. ¿Cómo? El juez dicta una sentencia anticipada, declarando improponible la demanda, y esta sentencia tiene recurso de apelación. Para entender este gráfico, las resoluciones que tienen asterisco son las que gozan del recurso de apelación. Si la demanda pasa con éxito este examen de improponibilidad, el juez se aboca a analizar si se cumple con los requisitos de admisibilidad del artículo 35. Si la demanda es omisa o tiene un defecto en sus requisitos, el juez dicta un auto de prevención, otorgándole 5 días a la parte actora para que corrija su demanda. Si esta
trata de corregir, pero no corrige del todo bien, el juez le puede dar una segunda prevención por otros 5 días en forma excepcional. Si esta segunda prevención no es cumplida, entonces el juez dicta una sentencia declarando inadmisible la demanda. Esta resolución es apelable porque le pone fin al proceso. Ahora bien, si la demanda es corregida en tiempo y forma o es presentada correctamente, el juzgado dicta un auto de emplazamiento, invitando a la parte demandada a contestar la demanda en el plazo de 30 días, o poner excepciones y señalar medio para atender notificaciones. Este auto de emplazamiento es notificado personalmente o en su casa de habitación con persona mayor de 15 años al demandado. Y aquí es donde se nos abre el abanico de posibilidades ante la reacción del demandado ante la demanda que ha sido interpuesta en su contra. Si el demandado guarda silencio y muestra indiferencia ante el proceso, deja pasar el plazo de los 30 días y no la contesta, se dicta un auto de rebeldía. Si por el contrario el demandado contesta la demanda afirmativamente a través de la figura del allanamiento, aceptando los hechos y las pretensiones de la demanda, se dicta sentencia anticipada aprobando el allanamiento. Esta sentencia tiene recurso de apelación. Si por el contrario el demandado contesta la demanda fuera de tiempo en forma extemporánea, entonces el juez dicta sentencia acogiendo la demanda. Por el contrario, la reacción más normal es que el demandado conteste y se oponga a la demanda a través de la contestación negativa, pudiendo oponer excepciones. Las excepciones en el Código Procesal Civil son de dos tipos: excepciones procesales, entendidas en México como defensas previas, ¿verdad?, que son aquellas que atacan la admisibilidad de la demanda y que pueden ser la excepción de falta de competencia, la excepción de indebida acumulación de pretensiones, la excepción de litis consorcio pasivo necesario, la excepción de litis pendencia, cosa juzgada, eh, acuerdo arbitral, por ejemplo. Estas se van a resolver en audiencia preliminar. Pero también se pueden interponer las excepciones materiales, que son las que se resuelven en sentencia y que atacan los presupuestos de fondo de la demanda. Estamos hablando de las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva y falta de interés actual. Esas se dictan en la sentencia. Eventualmente, junto con la contestación y en el mismo acto, la parte puede presentar reconvención o contrademanda contra el actor. Si esta contestación o reconvención es defectuosa, el juez le hace un auto de prevención por 5 días para que corrija la contestación o la reconvención. Si el demandado no lo corrige, entonces se dicta sentencia anticipada. Por el contrario, si la contestación y la reconvención son presentadas en forma correcta, el juzgado dicta una audiencia de réplica al actor, dándole 15 días para contestar la reconvención. ¿Cómo? A través de la réplica, que es como una contestación de demanda, en que igual el reconvenido puede interponer excepciones procesales y excepciones materiales. Una vez presentada la réplica, entonces el juzgado dicta un auto por escrito señalando fecha y hora para la celebración de una audiencia preliminar. Con este auto finaliza la primera fase del proceso ordinario civil costarricense, en esta fase de alegación que es eminentemente escrita. Posteriormente, una vez señalada la audiencia preliminar, que esta audiencia preliminar el juez puede determinar si la audiencia se va a hacer en forma presencial en la sala de juicios del juzgado o en forma virtual a través de la plataforma Teams, que es la plataforma oficial del Poder Judicial, se realiza la audiencia preliminar. La audiencia preliminar se realiza salvo que si no hay prueba que practicar o es un proceso ordinario de puro derecho, entonces se puede realizar en una audiencia única concentrada.
pero lo más normal es que se utilice la audiencia preliminar. La audiencia preliminar es regulada en el artículo 102.3 y es una audiencia totalmente oral. Veamos en qué fases está comprendida esta audiencia preliminar. La audiencia preliminar inicia con un informe del juez a las partes sobre el objeto del proceso y las fases que van a ser cumplidas en la audiencia. Aquí el juez se presenta, verifica que están las partes, verifica la identidad de las partes y sus abogados y también le da la oportunidad a todos los participantes de que se presenten para que nos conozcamos. Posteriormente, inicia la fase de la conciliación. Esta es la única fase que es privada, porque las audiencias, como vimos por el principio de publicidad, se realizan en forma pública. En este caso, la audiencia es privada, se retiran a las personas que no sean las partes y no se graba la audiencia de conciliación. Si llegan las partes a un arreglo, se homologa el acuerdo a través de una sentencia homologatoria y termina el proceso. Por el contrario, si la conciliación fracasa, continuamos con la audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar va a seguir con la aclaración o ajuste de las proposiciones de las partes. En este acto, el juez le otorga la palabra a la parte actora y a la parte demandada para que realicen lo que es una especie de alegato inicial, en la cual exponen sus teorías del caso, exponen los hechos y las pretensiones de la demanda y la contestación. Eventualmente, por supuesto, también las partes tienen la posibilidad de corregir o arreglar cualquier error material o cualquier aspecto oscuro de su demanda o su contestación. También, eventualmente, la parte actora podría solicitar la ampliación de la demanda en cuanto a los hechos, las pruebas o las pretensiones. Eso sí y solo si el demandado está de acuerdo. Si el demandado se opone a esa ampliación de demanda, la ampliación de demanda no procede. Por otra parte, una vez que se hace esta aclaración o alegato inicial de las partes, se le da la palabra a la parte actora para que se refiera a la contestación de la demanda y eventualmente ofrezca contraprueba. Una vez que ofrece la contraprueba, entonces, y hay excepciones procesales que resolver, entonces el juez se aboca a admitir y evacuar las pruebas que hayan sido ofrecidas para la resolución de las excepciones procesales o eventualmente alguna nulidad, y se dicta la resolución de las excepciones procesales. Esta resolución tiene recursos de apelación si la excepción procesal es acogida. Si la excepción procesal es rechazada, solo tiene recurso de revocatoria. Ambos recursos tienen que interponerse en forma oral, de viva voz, inmediatamente al momento en que el juez emite esta resolución oral. Y esto implica necesariamente que los abogados y los jueces se capaciten en forma de oralidad, porque los jueces tienen que hacer resoluciones fundadas en forma oral y las partes tienen que interponer sus recursos también en forma fundada, es decir, argumentada, explicada, con pruebas y con alegatos, de modo tal que si no se hace así, se rechazan de plano. Una vez resueltas las excepciones procesales, el juez define la cuantía del proceso. Esta resolución solo tiene recursos de revocatoria. Y luego, posteriormente, el juez se aboca a fijar el objeto del debate. ¿Cuáles son las reglas de fijación del objeto del debate? Las establecidas en el artículo 41.3 del Código. El juez va a fijar como objeto del debate los hechos controvertidos, es decir, los hechos afirmados por el actor en la demanda y negados por el demandado en la contestación de la demanda. Se van a excluir del objeto del debate los hechos aceptados por las partes, hechos no controvertidos, así como los hechos públicos, notorios y evidentes, por estar exentos de prueba, así como los hechos que están amparados por una presunción.
Luego de fijado el objeto del debate, entonces el juez se aboca a la admisibilidad de las pruebas, haciendo un examen de la pertinencia, idoneidad, utilidad y licitud de las pruebas de las partes. Esta resolución tendrá recurso de revocatoria en cuanto rechace las pruebas de las partes. Una vez admitidas las pruebas, entonces, eventualmente, el juez resuelve sobre alguna solicitud de suspensión, cancelación o modificación de medidas cautelares. Lo que resuelva el juez tiene recurso de apelación. El recurso de apelación se emite oralmente, pero en efecto diferido, en el sentido de que la interposición de un recurso no suspende de ninguna manera la audiencia preliminar, sino que se deja stand-by el recurso para que sea conocido por el superior una vez que termina la audiencia. Y luego el juez señala para la audiencia complementaria, en la cual se va a evacuar toda la prueba admitida en esta audiencia preliminar. Como podemos ver, la audiencia preliminar es una audiencia oral de carácter técnico, una audiencia compleja que implica la máxima preparación tanto de la persona juzgadora como de las personas litigantes, de modo tal que viene a sanear y delimitar el proceso para irnos a la fase demostrativa. La fase demostrativa sigue con la audiencia complementaria. En esta audiencia complementaria se viene a practicar la prueba que fue admitida en audiencia preliminar. Se emite el alegato de conclusiones y se dicta la sentencia. Todo en forma oral. Veamos cuáles son las fases y la forma en que se realiza esta audiencia complementaria. La audiencia complementaria está regulada en el artículo 102.5 del Código Procesal Civil de Costa Rica y inicia con la práctica y evacuación de la prueba. De acuerdo con el 41.4.1.4 del Código Procesal Civil, la prueba se practica en el siguiente orden. Primero, se realiza un reconocimiento judicial en el lugar de los hechos, en el caso de que se haya admitido como prueba reconocer el estado de un inmueble o de una persona. Si se va a evacuar este reconocimiento judicial, necesariamente toda la audiencia complementaria se realiza en el lugar de los hechos. De lo contrario, se realizaría la audiencia en la sala de juicios del juzgado correspondiente. Por otro lado, se realiza también la declaración de parte, luego la declaración de los peritos y la prueba testimonial o declaración de testigos en ese orden. El Código Procesal Civil, en el artículo 41.4.1, establece la forma de los interrogatorios, estableciendo que el interrogatorio es oral y estableciendo también que el procedimiento consta de dos partes. Primero, el testigo, parte o juez, es juramentado por la persona juzgadora. Posteriormente, es interrogado en el interrogatorio directo por el abogado de la parte que ofrece la prueba. Y luego hay un contraexamen o contrainterrogatorio que realiza el abogado de la parte contraria, en la cual interroga o repregunta al testigo, perito o parte, según sea el caso. Posteriormente, una vez que las partes interrogaron, las personas juzgadoras pueden interrogar o solicitar cualquier aclaración de algún aspecto oscuro al testigo, a la parte o al perito sobre su declaración. Posteriormente, una vez evacuado la prueba, se debe suspender la audiencia por unos minutos para darle un tiempo razonable y suficiente a los litigantes para que preparen la exposición de su alegato de conclusiones. Esto del alegato de conclusiones, el código no establece una duración. Sin embargo, consideramos que las personas juzgadoras deben aplicar principios de razonabilidad y proporcionalidad, de modo tal que los abogados tengan el tiempo suficiente para hacer debidamente este alegato de conclusiones. Fase importantísima, la fase retórica, la fase argumentativa, porque es la única oportunidad que tienen las partes de analizar la prueba ya practicada y de intentar convencer al juez de que llevan la razón. Después del alegato de conclusiones, el tribunal
se retira, suspende la audiencia para la deliberación y la emisión de la sentencia. Una vez que termina esta fase de deliberación, que es secreta, se dicta la sentencia en forma oral en el mismo acto, preferiblemente para casos sencillos, que no tengan muchas pretensiones, que no tengan muchos sujetos procesales, que sean es, casos que no sean complejos, pudiendo dictarse la sentencia por escrito en un plazo de 5 a 15 días si más bien el caso es complejo. Con ello, termina así el proceso oral ordinario. Consideramos que la sentencia debería ser escrita, de modo tal que las personas juzgadoras tengan el tiempo suficiente para hacer una buena pieza jurídica y no tratar de improvisar con una sentencia oral. Creemos que la sentencia oral no determina que un proceso sea oral, porque la oralidad es para las audiencias, principalmente para que las partes se contradigan una u otra, evacúen las pruebas y puedan convencer al juez. Mientras que la oralidad no se aplica en otros países en la sentencia porque es un acto unilateral del juez. El juez hace la sentencia solo, no lo hace con las partes. Por ende, me parece, como crítica constructiva, que la sentencia oral no debería darse en un proceso oral. Sin embargo, en Costa Rica se introdujo la sentencia oral. Em, ¿Qué conclusiones podemos llegar con esta exposición? Puedo decirles que la reforma de oralidad en el proceso civil de Costa Rica fue un proceso paulatino. Tenemos 3 años de oralidad casi, ahora el 8 de octubre se cumplen 3 años. Ha sido un proceso que implica la capacitación constante de personas juzgadoras y de abogados litigantes. La Corte Suprema de Justicia, a través de la Comisión de la Jurisdicción Civil, implementó todo un equipo de grandes juristas y jueces que implementaron y capacitaron a todos los jueces de la República de gran forma, y también el Colegio de Abogados ha implementado programas de capacitación continua para abogados litigantes. Hemos podido capacitar tanto a jueces, en mi caso personal, tanto en el Poder Judicial como en el Colegio de Abogados. Y esta oralidad implica un cambio en el perfil del abogado, sea este litigante o sea la persona juzgadora. Necesitamos abogados argumentadores, con facilidad de palabra, con raciocinio y con agilidad mental para poder armar un discurso oral frente al tribunal, frente a la tribuna, frente al foro. También ocupamos jueces y abogados que no solo sepan hablar y que aprendan a hablar bonito, ocupamos abogados y jueces que aprendan a escuchar, porque el proceso no es un monólogo, es un diálogo entre dos contendientes, un actor y un demandado que tratan de convencer a un tercero imparcial que es la persona juzgadora. Y es importante dentro de las técnicas de oralidad, de interrogatorio, aprender a escuchar para poder dar un contralegato oportuno, un contralegato eficiente, un contralegato elocuente, de modo tal que podamos convencer como litigantes a las personas juzgadoras y también que las personas juzgadoras aprendan a argumentar y a fundamentar sus resoluciones orales para darse a entender ante los abogados en las audiencias. Creo que la cultura de oralidad llegó para quedarse, no solo en Costa Rica, sino en toda Iberoamérica. A nosotros, con 1 año y medio de oralidad de procesal civil, nos vino la pandemia y esta oralidad tuvimos que mezclarla con la virtualidad. Tenemos audiencias presenciales orales y audiencias virtuales orales por medios tecnológicos a través de una plataforma parecida a esta que es Zoom, pero se llama Teams, en la cual se apersonan los jueces, los abogados, las partes, los testigos, y se realizan unas audiencias del modo que he tenido la oportunidad de explicarles anteriormente en esta tarde. Consideramos que es muy importante actividades como estas y agradezco y felicito a la revista Lex Informa por darme la oportunidad de poderme dirigir a todos ustedes, porque el intercambio cultural, jurídico entre México y Costa Rica, así como las demás repúblicas hermanas latinoamericanas, tiene que ser constante y
agradezco también la posibilidad de que hayamos podido comunicarnos pese a la distancia, pese a la tormenta eléctrica que hizo que la transmisión desde México tuviera que ser interrumpida y que reanudada también, gracias a Dios, aquí, para que podamos capacitarnos y conocer más de la experiencia de nuestros países. Este intercambio internacional es importantísimo porque aquí considero yo que las ideas valen más que el dinero. Si, por ejemplo, ustedes en la revista tienen una idea y yo tengo una idea y la intercambiamos, cada uno de nosotros va a salir con dos ideas. En cambio, si, por ejemplo, alguno de ustedes tiene una moneda e intercambia la moneda conmigo, ese intercambio va a hacer que cada uno se vaya con una idea. Si intercambiamos ideas, digo, una moneda, si intercambiamos ideas, siempre vamos a salir con dos ideas. Por eso es que las ideas valen más que el dinero. Agradezco muchísimo a la revista mexicana Alex Informa. Esta es la primera vez que participamos. Ojalá y podamos seguir participando con el Colegio de Abogados de Costa Rica y en estas actividades. Y también me pongo a disposición de todos y todas los presentes que con mucha paciencia nos han continuado en la transmisión para resolver cualquier consulta o pregunta que tengan a bien hacerme. Muchísimas gracias y buenas tardes. Doctor, muchísimas gracias. Ya pude responder aquí a la computadora que se me había trabado. Este, Estamos fascinados con la exposición, la verdad, lo que fue la primera parte hasta donde nos quedamos, pues nos encantó y esta continuación, perfecto. Yo me siento muy apenada porque usted siguió hablando y hablando a pesar de que ya no estábamos conectados, pero pues afortunadamente se logró y pudimos concluir. Le voy a leer por aquí algunos saludos que le envían. Saludos de Rubén Enrique Ruiz Cruz, Guadalupe Laguna, Manuel Morales, Iracema Rojo, Guadalupe González Ondón, Magda Leiva, Isabel Cajica Zárate desde Tlaxcala, México, Jacqueline López Jiménez, Carolina López, María Elena Hernández Diosdado, Manuel Ponce, Pili Garay, saludos desde Ixtapaluca, Estado de México. También tenemos por aquí un saludo de Luis García Morera, él nos escribe desde Costa Rica y manda un saludo a todos los colegas mexicanos. Ya de ahí, doctor, lamento informarle que no hay preguntas, pero eso quiere decir que quedó todo perfectamente explicado. Entonces, no me queda más que agradecer. Me pareció excelente y claro que está abierta la invitación para una segunda entrega. Esperemos que usted acepte. Por supuesto que sí, sí, es un honor y siempre que me requieran estoy aquí para servirles más bien. Y agradecerle a usted, Alicia, al doctor y a todos los de la revista y sobre todo a todas las personas que nos acompañaron acá. Espero que les haya gustado la conferencia. Creo que va a quedar aquí en el Facebook de la revista. Vamos a ver si aprendo a compartirla para que también la tengan en mi perfil de Facebook. Y realmente espero que en México, Costa Rica, donde quiera que ustedes estén, que Dios me los bendiga, que me los llene de parabienes y que tengan una excelente noche. Muchas gracias, doctor. Igualmente, hasta luego. Bendiciones, muchas gracias.